Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa, Un Hogar sobre las Rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros. Ay, sí, muy contentos de volver a encontrarnos para hablar de estos temas que nos apasionan y que sabemos que son tan necesarios para los matrimonios hoy en día. Así es, Laura, y la semana pasada hablábamos de el reto de cómo poder comunicarnos de una manera efectiva, piadosa, una manera que sea de beneficio para el matrimonio y que glorifique a Dios como hijos de Dios que somos. Y hoy queremos tratarle un tema que va más o menos en la misma línea en cuanto a estos retos que el matrimonio trae al esposo y a la esposa. Y hoy lo que queremos hablar es sobre cómo perseverar, cómo poder lograr perseverar en nuestros matrimonios en medio de las pruebas que enfrentamos continuamente como parte de un mundo caído en el que vivimos, como pecadores que somos formando un matrimonio. Queremos darle algunos principios de cómo poder perseverar en el pacto que hicimos con Dios y con nuestro cónyuge mientras enfrentamos las situaciones que normalmente se presentan en esta vida, Laura. Así es, y Fausto, yo agregaría el valor de perseverar, porque muchas veces, y lo hemos visto cuando hablamos con parejas que están pasando por pruebas diversas, pruebas por su pecado, pruebas por el pecado de otros, pruebas económicas, en fin, todas las pruebas que pueden venir. Muchas veces la tendencia natural humana es tirar la toalla. Pero la realidad es que como hijos de Dios estamos llamados a confiar en Dios que es fiel y que nos va a ayudar a través de las pruebas, que ha prometido estar con nosotros en medio de todas las pruebas. Y entonces le decimos mucho a los matrimonios el valor que hay en permanecer, en perseverar. Porque cuando uno llega a la edad que estamos nosotros, entonces uno puede mirar atrás y dice, qué bueno que perseveré. Porque uno ve la dificultad, pero no ve más allá de la prueba. No podemos ver lo que Dios ve, Exacto. Lo que Dios sabe. Nosotros no lo vemos. Y yo creo, Laura, que uno de los retos más difíciles en el matrimonio es poder sobrevivir las distintas pruebas que llegan a nuestras familias, a nuestros matrimonios, las circunstancias difíciles, las dificultades que nos afectan como individuos y como familia, viviendo en un mundo caído. Y algunas de estas pruebas y dificultades son consecuencias muchas veces de nuestros propios actos, de nuestros pecados, de nuestras decisiones, como por ejemplo cuando hay infidelidad, si hay malas decisiones que tomamos económicas como familia, desobediencia a Dios en algo que Él nos pide, abandono, conflictos familiares y tantas otras formas en que nosotros podemos ser los que originen que esas circunstancias se den, pero también, Laura, a veces son simplemente la realidad de vivir en un mundo que no marcha bien. Quizá enfermedades, accidentes de carros y demás, muertes inesperadas, violaciones. Son tantas cosas que pasan al vivir en un mundo como el que vivimos, que es importante entender que sea de un tipo o de otro, o sea que nosotros no lo buscamos, o sea que el mundo en el que vivimos las trae a nosotros, tenemos que entender que vamos a estar expuestos a estas pruebas. No podemos aislarnos de ellas, no podemos marginarnos, escondernos en un rincón del planeta donde no lleguen a nosotros. Y Fausto, en medio de eso, recordar la verdad que Dios es soberano, que Dios es quien orquesta todas las cosas. Aún las pruebas que llegan a nuestra vida vienen hechas a la medida porque Dios quiere lograr algo en nosotros individualmente o en nosotros como matrimonio, como familia. O sea que no podemos dejar eso aparte de esta ecuación. No, yo creo que ese es un principio y lo vamos a hablar más durante el tiempo que vamos a compartir hoy. Pero eso es un principio que tienes que tener muy claro.
que cuando estás en medio de esa situación tan difícil, Dios no se le escapa. No fue que Él se distrajo. Él está trabajando contigo, Él está trabajando en tu matrimonio, en tu familia. Y Laura, algunas de estas pruebas, sea que sean buscadas por nosotros o que lleguen por la condición en que vivimos, van a venir gradualmente para algunos, y Dios nos da la oportunidad para ir haciendo algo, asimilando, para quizás resolverlas o evitar que adquieran una dimensión más grande, o pueden venir súbitamente. Exacto. Una muerte súbita, un accidente, ahora pierdes un ser querido, cosas que vienen así de repente, pero es primordial que sepas que van a llegar. Esas pruebas van a llegar, y quizás tú que nos escuchas hoy ya has pasado por diversas pruebas. Quizás has pasado por algunas muy traumáticas, muy difíciles. Nosotros hemos pasado en nuestra familia por pruebas. Así es, todos, es parte de vivir pecadores en un mundo caído, en un mundo que no marcha bien. Y nuestro deseo hoy es compartir contigo algunos principios que te puedan ayudar a cómo evitar que estas pruebas hagan daño al matrimonio. ¿Ves? Ellas vienen con un propósito, pero su propósito nunca es destruir tu matrimonio. Ese no es el propósito de Dios. Aunque Satanás intenta usarlas para eso. Él va a usarlas para hacer mal, pero ese nunca es el propósito. Entonces queremos compartir contigo algunas formas en que podemos ayudarnos a perseverar cuando pasemos por esos valles de sombra de muerte y por esas tormentas y esos desiertos. Y no solo poder sobrevivir esas pruebas, sino quizás, y es nuestro deseo y esperanza y oración, poder salir fortalecidos, airosos, vencedores de haber atravesado y vencido en esas pruebas. Y entonces, Laura, queremos partir de un texto de la carta de Santiago, en el primer capítulo, que nos va a servir como plantilla, como mapa, para ir listando estos consejos que queremos compartir contigo. Bueno, vamos a leer el texto completo y lo vamos a ir desmenuzando, pero Amén. Santiago 1 del 2 al 8 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén, amén. Y queremos entonces ir por algunos de estos principios. Creo que tenemos 6 o 7 principios que entendemos los pueden ayudar a atravesar estas pruebas, perseverando en medio de ellas y saliendo vencedores y con un matrimonio más fortalecido y una familia más unida. Y una primera prueba, Laura, un primer principio que pudiéramos sacar de aquí de Santiago capítulo 1 es que las pruebas no tienen por qué hacernos sentir infelices y miserables. Nosotros asociamos la palabra prueba, circunstancia, dificultad, con miseria, ¿ves? Con sentirme morir. Y sí, no son cómodas, son dolorosas, pero no tienen, si las manejamos, Laura, con el enfoque correcto, con el enfoque bíblico, podemos hacer de ellas un instrumento efectivo en nuestro crecimiento y avance en la fe. El mundo es el que nos ha dado, Laura, esa visión. El mundo es el que nos ha dicho, una prueba. Eso bueno, hay hasta una herejía que se llama pare de sufrir. Exactamente. Pero la realidad es que en manos de Dios el sufrimiento es santificador y cumple un propósito bueno en sus manos. Mira, como empezamos a leer Fausto Santiago, lo primero que dice Santiago es: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Es como, gócense de tener esas pruebas. Fíjate, el mundo te dice, las pruebas son sinónimo de dolor y miseria. Dios te dice, siéntete gozoso si estás ahora atravesando
una prueba. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de asimilar. Yo les confieso que yo, cuando leo ese versículo, que lo he leído tantas veces, yo me cuesta trabajo, como decir, con gozo. Una cosa, Señor, es que yo reciba tu prueba resignada, con resignación y humildad, confiando en ti, descansando en ti, pero llorando y sufriendo porque no me gusta. Y otra cosa es que yo la pueda recibir y decirte, gracias, Señor, ayúdame ahora, ayúdame, ven conmigo a enfrentar esta prueba. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, eso es lo que está diciéndole Santiago a los cristianos que leían su carta. Y Fausto, otra cosa que veo ahí es que dice que cuando se hallen en diversas pruebas, no dice si algún día se hallaran. O si se hallaran. O si se hallaran que, algún... que quizás te halles, sí, no sino seguro. que es casi seguro que cuando tú te halles, Cuando se hallen. cuando tú estés en esa prueba. Y Laura, la realidad es, como tú decías al inicio, que Dios trae pruebas. Dios trae pruebas a nuestras vidas con propósito, es decir, no son accidentes, son con propósito y tienen el deseo de hacernos madurar a un gozo que no es humano, sino espiritual. ¿Ves? Humanamente la prueba trae dolor y miseria. Espiritualmente, esas pruebas que vienen de parte de Dios van a traernos un gozo que quizás no conocemos bien porque somos humanos, claro, pero Dios quiere que experimentemos ese gozo. Y Fausto, que Él da. yo pienso que una de las razones principales por que vamos a experimentar ese gozo es porque vamos a conocer a Cristo más personalmente, porque vamos a sentir su presencia caminando con nosotros. Y yo sé que tú has dicho, Fausto, muchas veces, que en los momentos que tú has estado en pruebas más grandes, es cuando tú más de cerca has sentido al Señor. Y eso es muy del corazón de Dios. Él camina Él se acerca al que sufre. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Entonces, por eso tenemos gozo, porque quizás no sentimos su presencia tanto como en esos momentos. Humanamente siento el dolor y la desesperación, pero espiritualmente siento la presencia de Dios de una manera que en mi vida, en mi diario vivir cotidiano, cuando no estoy en la prueba, está como más, no estoy tan enfocado en Él, no estoy buscándolo con tanta necesidad. Y fíjate que dice, como tú decías también, no solo cuándo, porque se asume que van a venir, sino dice que son diversas. No es un tipo, no, vienen por distintas vías, de distintas formas. Y vienen en diversos momentos. Puede ser con los hijos, puede ser económicas, pueden ser de salud, pueden ser, como tú decías, infidelidad, pueden ser de 1000 tipos. Pero cambios drásticos, mudanzas que acarrean cambios en la vida de la familia. Y la realidad también, Laura, es que no podemos escoger qué pruebas van a llegar a nosotros. Eso lo tiene Dios, ese privilegio lo tiene Dios. Él tiene la decisión de qué pruebas van a llegar a mí, porque Él sabe lo que yo voy a necesitar para lograr el propósito que Él quiere conseguir en mí. Y tampoco llegan cuando yo las solicito. Señor, dame un mes más para la prueba que vas a enviarme, en lo que yo termino esto. No, ellas llegan cuando Dios entiende que tienen que llegar. Así y muchas veces te llegan en momentos cuando menos lo esperas, cuando crees que menos preparado estás para recibirla. Ahí es que Dios la envía. Y cada matrimonio, Laura, tendrá que lidiar con pruebas diferentes. Cada matrimonio, en base a lo que Dios está queriendo lograr en ese matrimonio, Él va a mandar pruebas diferentes. Y aunque el texto en la carta de Santiago que estamos revisando está dirigido, cuando él escribió esta carta, estaba dirigido a esos cristianos que estaban sufriendo persecución, y él quería fortalecerlos en medio de esa prueba tan difícil de que los encontraban y los mataban. La realidad es que aplica también a para todo nosotros. tipo de sufrimiento. Como matrimonios cristianos nosotros estamos perseguidos porque vivimos en una cultura que no aprueba de nuestro estilo de vida, no aprueba de nuestra forma de pensar, de lo que creemos. Entonces, de alguna manera, gracias a Dios, para los que vivimos en Occidente, la persecución no se ve como para los que viven en el Oriente y en el Medio Oriente. Pero la carta, y esto que vamos a estar revisando, tiene propósito para nosotros y podemos sacar mucho beneficio de ella. Ahora, Fausto, cuando dice ese texto que contemos como gozo, que tengamos gozo, quiere decir eso, que yo tengo que andar como con una máscara, como con una sonrisa plástica una sonrisa en mi cara, de mi llanto, para que como si fuera un payaso, para que los demás piensen que yo no estoy sufriendo. ¿Qué significa realmente? Para nada significa eso, para nada.
El gozo es, y eso lo vemos a veces, cuando un cristiano está llorando luego de una tragedia, uno a veces siente la tentación a juzgarlo, porque wow, pero si es cristiano debería estar más fortalecido en su fe. No, hermanos, las pruebas van a traer dolor y llanto, claro que sí. Pero cuando Dios nos habla de gozo, no estoy hablando de ponte una cara de sonrisa para que todo el mundo se impresione de lo espiritual que tú eres y lo bien que estás soportando tu prueba. Lo que Dios quiere es que haya un gozo espiritual en nosotros de saber que Él está con nosotros y que yo tengo que compartir mi prueba con los demás. Porque Dios va a usar esta prueba no solo para orar en nosotros, en mí y en mi esposa, sino para que el cuerpo de Cristo se involucre y para que ahora gente se pueda acercar a orar por nosotros, ayudarnos en nuestra necesidad. ¿Ves? Entonces no se trata de hipocresía, no se trata de aparentar y llorar en mi closet y sonreír en la calle. No se trata de eso. Yo creo, Fausto, que Dios trae como nuevas experiencias que, como tú dices, hay gozo porque sé que Dios está trabajando en nuestra vida y que Él está con nosotros, pero también porque aprendemos cómo Él se mueve a través de su pueblo. Ayer yo hablaba, me viene a la mente que ayer hablaba con una muchacha joven que estamos mentoreando. Y al final de la conversación, ella me decía, wow, yo no sabía que personas que no me conocen pueden acercarse a mí con deseos de ayudarme. Amén. Y yo le decía, eso significa que Dios es fiel porque tú eres su hija y tú estás aprendiendo a conocer a Dios en medio de tu prueba y Él te trae personas que quieren ayudar. Entonces, eso es como Dios nos va dando gozo. Y aún eso aumenta la fe de ella. Aumenta la al fe ver cómo de Dios ella. provee siervos que la van a ayudar a caminar por un valle de sombra entonces, de muerte. Vemos a Jesús en los demás que nos ayudan. Vemos sus manos, vemos... Muchas veces Jesús no es el mismo Jesús que va a venir a pararse a tu lado, pero es un hermano, es otro matrimonio que quizás puede venir a tu lado a orar contigo, a apoyarte, a aconsejarte. Y es importante, esposa que me escucha, que las pruebas son oportunidades en las manos de Dios. Oye bien, toma nota mental de esto. Son oportunidades en las manos de Dios para crecernos en fe, en fortaleza y en madurez, para hacernos más maduros, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a confiar más en Él. Esa joven que aconsejaba a Laura ayer vio una faceta de Dios que ella no conocía. Cuando ves que esta mujer mayor se acerca ahora apenas conociéndola para ayudarla a atravesar su prueba. Así es, y Dios nos entrena a través del sufrimiento y que nosotros entonces después podamos ayudar a otros, como Así dice es. Corintios, para donde podamos consolar como fuimos consolados por Dios. Entonces por eso es que es gozoso, por eso es que no es que somos miserables, sino que Dios está trabajando en nosotros y nos está disciplinando como hijos, y eso trae gozo. Y por eso, aunque las pruebas son difíciles y no se van a sentir cómodas y te van a traer mucha tristeza y dolor y lágrimas y sufrimiento, no tienen por qué sumirnos en la miseria. No tienen por qué dejarnos devastados. Si yo logro entender... O sin esperanza. Si yo logro entender estas cosas que te hemos estado hablando y apropiarme de ellas, sí, yo puedo entender por qué estoy dolido, por qué estoy sufriendo, por qué se siente tan mal esto que me está pasando. Pero yo puedo sacar ventaja de esto otro que estamos hablando. La cercanía de Dios, su consuelo, el cuerpo de Cristo ayudándome a atravesar esta prueba. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, un segundo principio. Ya vimos que las pruebas no tienen que producirnos desesperanza, sino gozo. Y entonces, ¿cuál sería un segundo principio? Un segundo principio que podemos extraer de este texto de la Carta de Santiago es que las pruebas prueban nuestra fe en Dios y en el pacto que hicimos con Él
y con nuestro cónyuge el día de nuestro matrimonio, el día de nuestras bodas, de nuestra boda. Es decir, que esas pruebas vienen con la intención de probarnos, entre otras razones, porque vamos a ver que hay otras razones. Una de las más importantes es que viene con la intención de probar nuestra fe en Dios. Hermanos, es a través de las pruebas que Dios nos muestra si verdaderamente confiamos en Él. Claro. Si verdaderamente nuestra fe no es solo de palabra, sino es una fe genuina. Así es. ¿Ves? Me recuerda eso, Fausto, que el Salmo 78, creo, Dios se indignaba con el pueblo de Israel y decía que se indignaba porque ellos no confiaban en su salvación y en su bondad. Como que dudaban de que Él pudiera ayudarlos, que pudiera salvarlos. Y las pruebas, como tú dices, hacen eso mismo, que nosotros podamos tirarnos en los brazos del Señor y decir, dependemos de ti, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro libertador. Ayúdanos. Ahora, y cuando vemos, Laura, cuando vemos hermanos y hermanas que han atravesado una prueba difícil, un hijo en adicciones a las drogas, una muerte de un esposo, de una esposa, y los vemos tan confiados en Dios, tan firmes en su fe, en la forma que hablan, en la forma que se manejan, uno dice, wow, qué fe tiene ese hermano. Y uno se pregunta entonces, Señor, cuando me toque a mí una prueba como esa, ¿responderé yo así? Sí. Y tú sabes qué, mi hermana, mi hermano que me escuchas, muchas veces no lo sabemos Hasta que no llega. hasta que llegue esa prueba. Hasta que llega esa prueba y Dios entonces nos da la gracia para poder enfrentar Yo esa creo situación. que, Fausto, muchas veces tememos a la prueba porque no tenemos aún la gracia que hace falta para ese momento. Exacto. Porque no ha llegado la prueba. Y por eso nosotros pensamos, como tú dices, ¿cómo esas personas pueden? Y es que Dios le dio la gracia para el momento que la necesitaban. Eso está excelente. Estoy midiendo la prueba de mi hermano y su respuesta tan sólida en base a mi gracia limitada que tengo en este momento, porque Dios no me ha dado la gracia que necesito para una prueba como esa. ¿Ves? Entonces, Dios nos va a dar lo que necesitamos para poder hacerle frente a lo que venga. Y puede ser, Laura, la gracia que necesito si se me pincha un neumático de camino a una entrevista de trabajo. Pueden ser pequeñitas las pruebas, pueden ser inconvenientes. Que para mí en ese momento no va a ser tan pequeña porque necesito este empleo. O puede ser la gracia que necesito para que una tonta discusión no se convierta en una explosión. ¿Ves? Como nos pasa muchas veces. Y me gusta, Laura, como el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, ¿ves? Santiago nos está diciendo, la tú prueba de tienes nuestra fe. que saber, tú tienes que saber esto. ¿Ves? Sabe que, porque debemos saber que todas estas dificultades, pruebas, circunstancias, van a forjar en nosotros una fe mayor y más profunda. Así es. Y más madura. Sí, ¿ves? Y esto también va a hacernos confiar más en Dios, porque como decíamos antes, cuando vemos que Dios es confiable, cuando vamos teniendo una historia con Dios, cuando vemos cómo Él estuvo ahí para nosotros en otros momentos, en otras pruebas, sabemos que podemos confiar Amén. en Él y nuestra confianza en Dios se va fortaleciendo Como tú también. dices, Laura, y cuando yo sé que estoy atravesando esta prueba tan difícil, que me hace sentir tan triste y desanimado, pero yo estoy sintiendo la presencia de Dios y veo la gracia que me está dando en medio de ese valle de sombra de muerte. Ahora mi fe va aumentando en Él, se hace real, se hace personal. Y es lo que decimos muchas veces, que ahí me doy cuenta que no solamente creo en Dios, sino que le estoy creyendo a Dios. Estoy aprendiendo a través de mi prueba personal que Él envía para mí, para mi matrimonio, para mi familia, que ahora mi Dios no es solo un concepto, no es solo una creencia, es que yo le creo a Él, todo lo que Él ha dicho en su palabra, ahora para mí es real y confiable, porque Él me está dando la gracia y aumentando mi fe. ¿Ves? Yo creo, Fausto, que una buena pregunta que pudiera hacerse un matrimonio en que está pasando una prueba, porque muchas veces uno dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué Dios me ha permitido que algo así pase? Pero yo creo que en base a eso que tú estás diciendo, de que eso es una prueba,
podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú estás tratando de enseñarme? ¿Qué tú estás tratando de lograr en nosotros? ¿Con qué propósito viene ¿Con esto? qué propósito? ¿Qué tú quieres probar? ¿Cómo mi fe puede crecer? ¿Dónde yo estoy dudando? ¿Por qué? ¿Cómo necesito depender más de ti? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos. Y eso me ayuda a entender, Laura, cuando a veces tú oyes cristianos que porque unos hermanos están atravesando una prueba muy difícil, se ven tentados a pensar qué habrán hecho. Sí. ¿Por qué Dios los está disciplinando? ¿Ves? Y es verdad que hay pruebas que son disciplinarias. Sí. Pero en ese caso, tú como oveja, hijo, hija de Dios, tú sabes que el Señor te está disciplinando. Pero hay veces que la prueba no viene con una disciplina. Viene como una disciplina. Viene con propósito de enseñarte. De cambiarte, de acercarte a Dios, de que lo conozcas mejor. Por eso cuando yo entiendo estas cosas que estamos hablando hoy, ya ahora yo veo a un hermano en una prueba, yo no soy tan pronto a decir, ¿qué habrá hecho el hermano? Es que esa es la teología de la retribución, que sabemos que en el Evangelio tenemos un Dios misericordioso que cuando nos arrepentimos nos perdona. Ahora Él nos disciplina como para nuestro bien, para que aprendamos. Claro. Y Laura, ese versículo 3 continúa diciendo que sepamos que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de tu fe. Fíjate que Él manda pruebas para probar nuestra fe. Y cuando nuestra fe es probada, eso va a producir en nosotros ahora perseverancia, paciencia. A mí me llama la atención, Laura, porque en español decimos, en los distintos países quizá hayan otros términos, pero nosotros cuando nos examinan en el colegio, en la universidad, le llamamos una prueba, un examen, una prueba, un pruebín, yo me acuerdo, cuando era una prueba pequeña, corta. Pero la prueba que Dios nos manda es eso mismo, es una prueba, es un examen. Y como en la escuela, Laura, cuando la maestra nos daba una lección, nos enseñaban un tema particular y al final de ese mes o de ese cuatrimestre o lo que fuera, nos daban pruebas, nos daban exámenes para ver qué tanto habíamos aprendido. El objetivo no era sacar un 100, no era qué tanto has aprendido. Por eso, si sacabas un 90, un 100, eso te decía, oye, yo aprendí bastante bien la lección. O te daban una A, una B, una C. Aquí en Estados Unidos se usa usar esa metodología de dar grados a los exámenes y a las pruebas. Pero lo interesante es, Laura, que con Dios no es así. Con Dios no es como con la maestra y como con la escuela. A Dios lo que le interesa, más que la calificación, a Él lo que le interesa es la experiencia, lo que tú aprendes en ese proceso, en esa prueba, cómo vamos a responder. Él quiere ver nuestra respuesta y quiere que nosotros la veamos, porque ya Él sabe, antes de darme la prueba, Él sabe cómo yo voy a responder. Él quiere ver la forma en que todo esto que está pasando nos hace entonces acercarnos más a Él, buscarlo más a Él, necesitarle a Él más. Claro. ¿Ves la diferencia? Sí, y yo creo, Fausto, que habrán matrimonios, como estamos hablando sobre matrimonios, ¿verdad? Habrá matrimonios que la prueba los aleja de Dios. O habrá matrimonios que las pruebas los airan contra Dios o los hacen resentidos contra Dios. Se resienten contra o Dios. lo acusan por la crisis. Así o, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que corramos hacia Dios. Amén. Y yo creo que, como tú dices, Fausto, Él nos prueba para que nosotros sepamos dónde está nuestro corazón. Creemos que somos unos cristianos muy comprometidos, muy consagrados, pero llega la prueba y nos airamos contra Dios. Así es. O llega la prueba y nos alejamos. Entonces ni vamos a la iglesia porque tenemos una prueba. En lugar de buscar más de Dios, de buscar más de los hermanos, nos alejamos. Y así como Dios nos va probando y nos va purificando. Y Laura, yo recuerdo una prueba que Dios nos envió hace unos años atrás, que fue difícil, fue muy difícil. Y yo recuerdo que cuando esa prueba llega, a mí me tomó de sorpresa por la forma en que yo reaccioné. Yo reaccioné muy carnal, yo me sentí encolerizado y airado, pero de ninguna manera mi reacción fue culpar a Dios o acusarlo, ¿por qué tú me haces esto? Pero sí, aunque inicialmente respondí muy carnalmente, muy prontamente
pude ver mi desesperación llevarme a clamar a Él, Amén. a clamar con llanto profundo, desesperación. Señor, ayúdame, Señor, resuelve esto, Señor. ¿Por qué todo esto? Es decir, mi tendencia fue molestarme mucho, nunca contra Él, porque creo que siempre supe que quién soy yo para enfrentarme a Dios y cuestionarlo en nada. Pero en mi carne pude decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Pero inmediatamente caer rendido a Él, clamando por ayuda. Y entonces, Laura, Él nos dice que le busquemos. Y nosotros normalmente lo buscamos en las mañanas, en nuestros devocionales, y tenemos tiempos hermosos de lectura de la palabra, de oración, lectura de otros libros que nos ministran mucho. Pero cuando tú tienes que buscar a Dios en medio de una prueba, oye, es otra experiencia completamente diferente. Una cosa es tener tu devocional bonito por las mañanas, y otra cosa es caer rendido en desesperación delante de Dios, sabiendo que solo Él puede resolver el asunto, solo Él puede consolarte, Amén. Todo Él te puede levantar. Y por eso, hermanos y hermanas, es necesario que estas pruebas sean bien recibidas por nosotros, aun cuando las sentimos como tan dolorosas y difíciles. Y entonces, Fausto, cuando elegimos ese camino de buscar, de correr a Dios, Señor, ayúdanos. Y lo hermoso en el matrimonio es hacerlo unidos. Que la pareja junta pueda juntos orar y buscar a Dios. Van a llegar a experimentar esa cercanía con Dios que Él quiere que sintamos y que en esos momentos es cuando más lo podemos experimentar. Amén. Y tú sabes, Laura, que oímos con mucha regularidad cómo pruebas difíciles separan matrimonios, aún cristianos. Oímos mucho con frecuencia la muerte de un niño que se ahoga en la piscina, por ejemplo, o muere de cáncer, o muere por una negligencia de una de las dos partes. Laura, viene a mi mente con mucho horror esos padres y madres que han dejado a su bebé en el car seat, en el asientico de bebé del carro. Lo han dejado todo el día porque se olvidaron que el niño estaba en el carro y se fueron a la oficina o se fueron a hacer otra cosa. Y ahora tienen que enfrentar no solo la pérdida de su bebé, de su niño o niña, sino que ahora la culpa, Laura, y la acusación de la sociedad por asesinato. ¿Ustedes imaginan lo trágico y difícil que tiene que ser una prueba como esa? Yo no me lo imagino, y aquí en Estados Unidos lo vemos con mucha regularidad. Pero por eso cuando uno está en el Evangelio. Amén, pero quería decir, ¿cómo entonces eso divide la pareja? La parte que sufre, la que no fue la culpable, no puede entender cómo esa esposa o ese esposo se le olvidó que su niño estaba en el carro y ahora enfrentar la muerte y no pueden tolerar, no pueden permanecer juntos por cómo los bate esa experiencia. Pero el que tiene a Cristo, Laura, y logra entender esto que estamos hablando en este programa, yo creo que logran sobrevivir. Eso te iba a decir, esa experiencia. Porque entonces el Evangelio, ya yo puedo entender que mi culpa fue pagada. Y que claro, va a ser dolorosísimo. Muy difícil. Eso. Y vamos a tener que perdonarnos si hubo alguna culpa. Pero al final es saber que, wow, Señor, ¿cómo tú permitiste esto? Y tú me estás enseñando algo, y tú quieres que aprendamos algo, y tú quieres que nos acerquemos a ti. Yo creo que todo, cuando lo miramos a través del filtro de Dios, desde la perspectiva eterna de Dios, todo tipo de pruebas, desde la más pequeñita hasta la más grande, adquiere otro significado. Y eso queremos que te lleve al final de este programa, que cuando no logramos verlo así, cuando no logramos perseverarlo así, es porque no hemos adoptado la visión bíblica y vertical, divina, celestial de las pruebas, sino que estamos con nuestra perspectiva humana, caída, carnal. Y Fausto, un tercer principio sería que las pruebas que Dios envía a nuestro matrimonio, las envía para producir en nosotros perseverancia. Él no envía pruebas para que nosotros elijamos separarnos.
Él no elige, ni para huir, o ni para huir, o para buscar otro compañero o otra compañera. Él no envía pruebas para que nos divorciemos. Él envía pruebas para enseñarnos a perseverar. Amén. Y ese es el título que le pusimos al programa de hoy. Cómo perseverar en medio de las pruebas. Y entonces, Laura, cuando pasamos la prueba de la fe, cuando logramos pasar esa prueba que Dios nos envía, logramos experimentar a Dios de formas más profundas, más íntimas que nunca antes, eso va a producir entonces en nuestras vidas perseverancia, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Sí. ¿Ves? Porque logramos pasar la prueba, pasé el examen. Mire, profe, pasé el examen, Señor, me ayudaste a pasar la prueba. Y yo creo, Fausto, que el sufrimiento y el dolor es el instrumento más efectivo en las manos de Dios para producir madurez espiritual. Amén. Y para producir perseverancia y para producir lecciones con Dios y sobre Dios que nosotros no aprenderíamos de ninguna otra forma. Hermanos, la realidad es esta, aunque no nos guste, pero es la realidad. Nada logra avanzarnos en la fe, nada logra fortalecernos más en nuestro caminar con Dios que las dificultades, que las pruebas, que las circunstancias difíciles. Sí. Ojalá nosotros quisiéramos avanzar como el que avanza estudiando para un examen y sacando 99, pero así no funciona la carrera de la fe. La carrera de la fe se va perseverando en ella en la medida que Dios va lanzando obstáculos delante de nosotros y nosotros vamos pasando y sobrepasando esos obstáculos ayudados por Él, porque Él nos levanta, porque Él va corriendo con nosotros. Fausto, yo pienso que a veces uno quisiera, y eso es en toda la vida cristiana, yo creo que uno quisiera, Señor, dame paciencia, como que una mañana yo me voy a amanecer y ¡puf! Voy a tener paciencia. O voy a tener voy a vencer cualquier pecado de repente. Pero la realidad es que como Él hace eso es en experiencias, en circunstancias que nos van a hacer pacientes. Como escuchamos esa broma que dice, cuidado cuando pides por paciencia. Exacto. Porque Dios te va a mandar cosas para alimentar esa paciencia, para desarrollar esa paciencia. Y de nuevo, por eso también, aunque nosotros en Aviva Nuestros Corazones, por ejemplo, hacemos conferencias, este es un programa, un podcast que puedes escuchar. Y que te enseña. Todo eso es bueno porque es información y es conocimiento, pero eso no sustituye. Eso no es lo que te va a dar la perseverancia. Ese cincel de Dios que nos enseña. Estos son estudios, Laura, las conferencias, los libros, los estudios, los podcasts, son informaciones que te ayudan a prepararte informativamente, intelectualmente, para cuando esa prueba llegue. Y ahora cuando llegue tú puedes decir, eso es lo que los hermanos Fausto y Laura nos estaban diciendo en el programa. ¿Ves? Pero no es ahí que vas a poder... la madurez no es ahí. Es la prueba misma la que nos va a llevar ahí. Yo supongo, Fausto, que es como, por ejemplo, guiar un automóvil. Yo puedo leer libros sobre cómo guiar un automóvil y aprender que tengo que poner la señal para doblar, pero hasta que yo no me vea en ese automóvil guiando, quizás en medio de la lluvia o de la nieve, como nos tocó una vez, no vamos a entender ni a poder aplicar ese conocimiento. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Un caso, Laura, en la Biblia que vemos de perseverar y cómo las pruebas nos dan perseverancia es el caso de José, en Génesis, donde vemos todo lo que él pasó. ¿Ves? Siendo el hijo mimado de su padre, cómo pasa a ser abandonado, vendido, esclavizado, cómo es acusado injustamente, cómo es metido en la cárcel, en la prisión,
y cómo él va aprendiendo de todas experiencias. Y vemos lo que él dice en Génesis 50:20, cuando ya finalmente se revela ante sus hermanos y les dice: ustedes pensaron hacer esto para mal. Todo lo que me hicieron lo hicieron para mal, pero Dios lo usó para bien. Así es. Dios tenía un plan mejor con esto y aún usó su pecado para lograr un bien. Es decir, para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Entonces José entendió que sus padecimientos iban a tener fruto. Que yo estoy seguro, Laura, cuando él estaba preso, cuando él estaba siendo falsamente acusado, cuando él estaba siendo abandonado en el pozo, él no estaba pensando en frutos de justicia. Él estaba pensando en la miseria que le estaba acogiendo, que le estaba sucediendo. Pero entonces él pudo ver que Dios orquestó todo lo que aconteció, aún utilizando el pecado de sus hermanos para llevar a cabo planes ulteriores, planes grandes e importantes. Sí. Y Fausto, que era importante que él pasara por todo eso, por esas pruebas, para llegar a ser el hombre que Dios se propuso que él fuera para el plan y el propósito que tenía para él. Y entonces, Laura, cuando vemos estos casos en la Biblia, hermanos, así, no es para que conozcas la historia de José nada más, es porque José te está enseñando a través de la vida de José y de otros personajes bíblicos. Claro. Esas historias nos revelan no solo a esos personajes, sino cómo nosotros podemos identificarnos aún en el siglo XXI con esas vidas y esas experiencias que ellos tuvieron. Y vemos el carácter de Dios y cómo eso nos fortalece. Y Fausto, una Amén. cuarta principio, ¿cuál sería? Bueno, un cuarto principio, hablando de las pruebas, es que las pruebas que Dios nos envía, que envía a nuestros matrimonios, van a desarrollar en cada uno de los cónyuges un carácter piadoso, es decir, el carácter de Cristo, que sabemos que es lo que Dios está queriendo lograr en nosotros aquí en la tierra. Como lo dice el versículo 4 del primer capítulo de Santiago que leímos, que dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Que es eso como tú dices, moldearnos a la imagen de Cristo. Mucha gente cree, Laura, que ser perfecto y completo es no tener problemas. No tener pecados. Es un cristiano santificado, que todo pasa maravilloso porque él está en tan buena relación con Dios. Sí. Y él lo hace todo tan bien que Dios no tiene que disciplinarlo. Entonces mira qué vida tan linda y plena él lleva. Eso no es lo que está diciendo Santiago en esta carta. Es todo lo contrario. Es a través de las pruebas que Dios nos envía, que él irá moldeando nuestro carácter para hacerlo cada vez más como el de Cristo. ¿Ves? Aquel que llega a tener un carácter piadoso es porque Dios lo ha ido moldeando, ha ido probándolo hasta llevarlo ahí. Por lo que decíamos antes, Fausto, que cada prueba viene hecha a la medida elaborada por Dios para hacernos mirar a Él, para hacernos buscarlo a Él, para hacernos descansar en Él y para aprender quién es Dios y para parecernos más a Dios. O sea, todo eso viene perfectamente hecho por Dios. Yo quiero eso que tú dijiste, lo quiero leer porque está escrito de una manera que rima casi para que se te quede grabado. Sí. Oye bien, una prueba es una circunstancia, ¿verdad? Difícil, elaborada por Dios para hacernos mirar a Dios, para llevarnos a descansar en Dios, para que aprendamos de Dios y así parecernos más a Dios. Amén. ¿Ves? Eso le puedes dar para atrás varias veces para que lo anotes y te lo recuerdes. Porque cuando yo entiendo eso así, me va a ayudar mucho a enfrentar las pruebas. Y al mismo tiempo, Fausto, nos hacen hacer una evaluación personal. Como decía el salmista, escudriña mi corazón y mira en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso nos hace mirar hacia adentro y ver qué es lo que Dios está haciendo, y Dios haciendo su intervención en nuestra vida, transformándonos y llevándonos a otro nivel espiritual. Amén, así es. Y entonces Dios va a usar, como te estábamos diciendo, las dificultades que experimentamos en nuestros matrimonios, ¿ves? Para refinarnos, para moldearnos, para que seamos esa pareja que pueda reflejar los atributos, la gloria de Dios. Amén. Y así otros ser atraídos a Cristo por lo que ven en nosotros. No necesariamente porque somos una pareja modelo y perfecta, sino por mira cómo ellos enfrentan estas dificultades, mira cómo ellos confían en Dios en medio de estas pruebas, y que eso atraiga
a la gente a Cristo, no a ti. Tú no quieres que la gente sea atraída al matrimonio de Fausto y Laura. No. Tú quieres que la gente sea atraída a Cristo, porque como Fausto y Laura, Dios del matrimonio, son ayudados por Dios. Exacto. A soportar estas pruebas. Sí, ¿ves? así es. Y son esas pruebas, son como esos Gólgotas. Esos ¿verdad? lugares de crucifixión. Esos lugares de crucifixión, donde vamos a morir a nosotros mismos para entonces crecer a la imagen de Cristo. Y Fausto, amén. un quinto principio sería que las pruebas que atravesamos como matrimonio van a requerir de sabiduría. Porque hay momentos que nosotros no sabemos qué hacer. Nos hemos visto ahí, donde decimos, Señor, ¿y qué hacemos ahora en medio de esta prueba? Pero ¿qué nos dice Santiago? Que hemos estado oyendo. 1:5 nos dice ahí, siguiendo con ese texto, y si alguno de ustedes viene hablando de la perseverancia en las pruebas, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, léase, para atravesar su prueba, para enfrentarla y ver cómo mejor pasarla, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Laura, el Dios que nos envía la prueba y que nos acompaña a través de la prueba, nos da la sabiduría para poder manejarla y atravesarla. Pero tenemos que pedírsela, tenemos que ir a Él a pedírsela, porque Él mismo está listo para darla. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace Él cuando se la pedimos? Nos acerca. Amén. Nos acerca a Él para que pidamos. Porque amén, Dios nos quiere guiar a través de las pruebas que Él ha hecho y elaborado para nosotros. Y entonces nos pueden preguntar, bueno, Laura, Fausto, ¿cómo yo adquiero esa sabiduría en medio de mi prueba? Bueno, en donde está revelada la sabiduría de Dios. Él te dice, pídemela, y cuando tú se la pides, Él te dice, ve a mi libro, ve ahí a la Biblia, donde yo te he revelado la sabiduría necesaria para tú hacerle frente a esta prueba que estás atravesando. Y eso es lo que pasa, Laura. Mucha gente, cuando le llega la prueba, lo menos que hacen es ir a la palabra. No, van entonces al mundo, a buscar las soluciones del mundo. Al mejor abogado, al mejor médico. Y yo no digo que no haya que hacer eso en su momento, pero ahí no es que está la respuesta que Dios Me te pregunto quiere dar. si van al cuarto de oración primero, porque muchas veces la gente dice, Fausto, no, al final solo me quedo orar. No, es que eso no es al final, es que eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a orar juntos como matrimonio, danos sabiduría. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Y cómo vamos a encontrar esa sabiduría? Bueno, leyendo la palabra de Dios. En las prédicas que vamos a oír en nuestra iglesia, las enseñanzas que vamos a recibir a mitad de semana, en estudios que hace la iglesia, en podcast, en programas como Hogar sobre la Roca y otros tantos que hay allá afuera ahora mismo, en consejerías, en discipulados, en todo aquello que me lleve a acercarme a Dios, a su palabra, a los medios de gracia que Él ha enviado para yo poder abastecerme y equiparme para hacerle frente a la prueba que tengo por delante. Me encanta como Dios da sabiduría. Él no te da toda la sabiduría que tú vas a necesitar hasta que te mueras. Él te va a dar lo que te hace falta saber para ese momento, para esa decisión, para esa situación. ¿Y por qué? Porque Él no quiere continuamente buscando su sabiduría. Él no quiere continuamente aferrados a Él. Muchas veces uno dice, no, que yo me leí un libro de tal cosa y ya yo sé. No, es que Dios te quiere ahí. El hombre quiere, Señor, dame toda la sabiduría para el resto de mi vida. Y así no te molesto más. Él no, eso no es lo que Él quiere. Él te quiere pidiendo sabiduría para cada situación. Porque esa es una forma en que Él te va a traer a Él. Recuerda que lo que Él desea es tu corazón. Él desea tenerte cerca de Él. Y estas son las cosas que nos van a llevar a Él. Si no, nos vamos a la playa, nos vamos a esquiar, nos vamos a la montaña de fin de semana. Él nos quiere buscándolo continuamente. Mira el paso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Porque esa sabiduría que necesitamos no es conocimiento e información. Es discernimiento. ¿Qué hago en esta situación? Yo puedo irme por aquí o por aquí, y el mundo me dice esto, otras voces me dicen aquello, pero Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y eso es sabiduría. No es estudio, no es seminario, no, y eso está todo bien, pero eso no es lo que estamos hablando ahora.
no es de que tienes que conocer teología sistemática. Sí. Es venir a su palabra para que el Espíritu Santo que mora en ti saque lo que Dios quiere que tú recibas de su palabra y lo personalice a ti. Y ahora ese Espíritu te da discernimiento, iluminación sobre el tema que te ocupa. ¿Ves? Y para eso no tienes que ir a un seminario. Claro. Mucha gente cree que si no voy a un seminario yo no puedo discernir estas cosas. Sí. No es hay así. que estar en la hermano. palabra. No es Y así. Fausto, hay una cosa que dice Santiago en ese versículo y es que él aclara algo. Él dice que cuando vengamos a pedir esa sabiduría, que la pidamos con fe, sin dudar. Sin dudar. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, que va echada de una parte a otra. Él quiere que vengamos confiados que Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Amén, amén. Yo creo que mucha gente, Laura, cuando venimos al Señor a buscar sabiduría en medio de una prueba difícil, más que pedirle sabiduría para nosotros obedecer lo que nos dice, lo que venimos es a negociar con Él. Sí. Pero ¿por qué tal cosa, Señor? Pero si yo hago tal cosa, entonces ahora yo lo que quiero es sacar ventaja para ver cómo yo logro escabullirme de esta prueba, salirme de esta prueba lo más airoso posible y Dios no lograr hacer lo que Él quiere hacer en medio de esto. Entonces, la sabiduría que Él nos está pidiendo es una sabiduría que es pedida con fe, con confianza en que Él me va a dar lo necesario para yo dar los pasos que Él quiere que yo dé. Porque no es solo salir de la prueba. El objetivo no es salir de la prueba. El objetivo es que la prueba cumpla su cometido. Claro. Y cuando ese cometido sea cumplido, entonces Él nos saca de la prueba hasta la próxima. Claro. ¿Ves? Entonces no te acerques en medio de la prueba a la palabra y a los consejos como el que busca tácticas O soluciones rápidas. No, hay veces que hay pruebas que duran mucho tiempo. Porque yo creo, Fausto, que al final la meta máxima última de Dios no es solucionar el problema. Claro que no. Es acercarnos a Él. Amén. Entonces amén. Él va a dejar esa prueba ahí hasta que nosotros nos acerquemos. Yo y como dependamos. hombre quiero salir de la prueba. Yo quiero mi vida de nuevo, tranquila, sosegada, cómoda. Pero Dios no. Dios quiere lograr algo de mí. Él quiere lograr algo en mí. Y Él me dice, yo no voy a sacarte de la prueba, hijo querido, hasta que yo vea que esa prueba cumplió lo que tú necesitas. Así es. Entonces, cuando te veas tratando de echar un pulso con Dios en medio de una prueba, o como Jonás yendo en una dirección contraria a la que Dios lo quería llevar, cuando Dios salva a los ninivitas a través de la predicación de Jonás, Dios estaba orando en Jonás. Jonás tenía problemas muy serios de desobediencia y de independencia y autosuficiencia. Y Dios estaba obrando en él, ¿ves? Entonces, o lo haces a la buena, como dicen por ahí, o a ballena. O a la buena o por ballena. O por ballena, ¿ves? Sí. Entonces, no se trata de resolver el problema. Y piensa en algo, el problema se va a resolver en cuanto tú hagas como Dios te dice. Tú nunca vas a poder ser más sabio que Dios. Nunca vas a poder tener una solución mejor que la que Dios tiene. Así es, Amén. así es. Y otra cosa que Santiago dice, Fausto, en Santiago 1, 7 al 8, es: Ajá. no piense pues ese que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Así es. Porque al final Él quiere que pidamos con fe y que cuando clamemos a Él descansemos en que Él nos va a ayudar, va a estar con nosotros, nos va a sostener durante la prueba. Amén. Y nos amén. va a ayudar. Al final, hermanos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer. Y eso es lo que Él está buscando. Cercanía, confianza. Que creamos que lo que Él dice es bueno y es bueno para nosotros. Así es. Fausto, un sexto principio sería que las pruebas que Dios manda a nuestros matrimonios van a traer recompensa. Amén. Por parte de Dios. Como si Beneficios. como si mereciéramos ser recompensados. Si ya aprendimos la lección, ya con eso, oye, hemos salido bien, hemos salido muy bien. No solo tenemos la salvación que Cristo nos ha dado en la cruz, sino que ahora Él nos recompensa por obedecerle. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Padre hace eso? Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Amén. Porque una vez ha sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. O sea que podemos ver la bendición que puede llegar a un matrimonio que ha decidido estar cerca de Dios, creerle a Dios, buscar a Dios y perseverar pacientemente bajo la poderosa mano de Dios, humillados creyéndole a Dios para ser moldeados por Amén. Dios. Oye esto, Laura, cuando logramos resistir las pruebas con perseverancia, como hemos querido compartir contigo aquí hoy, confiando en Dios, confiando en el Señor, logramos entonces experimentar esa cercanía con el Señor, esa cercanía de Dios, la intimidad de su presencia misma. Fíjate el beneficio, la bendición de atravesar la prueba bien atravesada. ¿Ves? A la manera de Dios, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y entonces vamos a ser testigos de ese poder milagroso que Dios tiene cuando se levanta poderoso frente a nuestra prueba. Sí. ¿Ves? Pero es solo ahí que vamos a ver estas cosas. Cuando todo me va bien y yo soy feliz y estoy contento y bailando y cantando, yo no veo nada de esas cosas. A mí me gusta como ser humano que soy, pero me estoy perdiendo de tanto, Sí. Y la verdad, Fausto, que quizás personas que están escuchando hoy o que van a escuchar este programa en el futuro estarán pasando por pruebas difíciles, porque es que son parte de la vida y sabemos que para muchos será muy difícil la prueba y será un peso y será una carga esas circunstancias, pero en medio de esas tormentas, en medio de esos desiertos, en medio de esas situaciones difíciles, Dios está ahí. Amén. Él está enseñándonos, Él está moldeando, Él está con la mano en el horno, ¿verdad? Y como tú bien dices, Laura, no queremos ser insensibles a la prueba que tú puedas estar pasando. Nosotros las hemos pasado. Oramos por ti, aún sin conocerte, en medio de esta prueba. Que esto que hemos hablado hoy, Dios te ayude a personalizarlo, a recibirlo y apropiarte de estas verdades para que puedas experimentar el poder de Dios en medio de la prueba y salir más cercano a Él. Cuando esta prueba termine, que puedas ver el poder y la veracidad de este Dios tan grande y poderoso que tenemos. Y como tú dices, Fausto, no conocemos la prueba que estás pasando, pero conocemos al Dios que la orquesta. Y que te acompaña y que te está queriendo enseñar a través de ella. Esperamos, mis hermanos y hermanas, que estas enseñanzas sobre cómo perseverar en medio de las dificultades, pues te haya sido de ayuda, que si estás atravesando una, pues esto venga en un tiempo propicio para ayudarte, y que si te está esperando una a la vuelta de la esquina, pues esto te equipe para poderla enfrentar como Dios quiere que la enfrentes. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Radio Eternidad, y entonces te esperamos la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.